Estamos muy contentos, como siempre, de estar conectados el día de hoy con ustedes en esta sesión de Viernes de Astronomía. Esta es la cuarta plática de Viernes de Astronomía que tenemos en este semestre. Alcanzamos a hacer 2 de estas pláticas antes de la contingencia tendremos, ya llevamos otras 2 ya durante la contingencia, y mientras dure la contingencia vamos a continuar transmitiendo estas pláticas por este medio que es Facebook Live. Entonces estamos muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy. Entonces vamos a estoy viendo aquí, ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. El día de hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros al doctor Gilberto Gómez. El doctor Gilberto Gómez es investigador en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, es decir, aquí en el IRIA, de la UNAM, aquí en Morelia, en el campus Morelia, y él es un experto en el estudio de la dinámica de la Vía Láctea, y por eso él nos va a platicar en esta ocasión sobre los avances que hemos tenido en los últimos 10 años en el descubrimiento de la Vía Láctea, y sobre todo cómo podemos estudiar esta que es nuestra galaxia, siendo que vivimos desde dentro de ella. Entonces, pues los voy a dejar ya directamente con el doctor Gilberto Gómez. Ustedes aquí en su pantalla no van a ver la imagen del doctor, van a ver su presentación del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos la cámara de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, a quien también le mando un saludo. Liz Vega, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces vamos a iniciar el día de hoy ya, y los dejo con ya directamente con el doctor Gilberto Gómez. Muchas gracias, René. Bueno, pues vayamos a empezar. El día de hoy voy a platicarles acerca de cómo sabemos lo que sabemos de la Vía Láctea. Por favor, si tienen algún problema de insomnio y se quedan dormidos, no vayan a babear en su computadora, porque ahorita no pueden salir a comprar otra. Bueno, comencemos. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a una región donde el cielo realmente esté oscuro, que esté muy alejado de las ciudades, de pueblos, que haya poca contaminación lumínica, que haya poco polvo, seguramente han visto esta franja en el cielo. Esta es conocida como la Vía Láctea. Los que no han podido verla, les platicaré que se ve como un manchón, como un camino blanco de nubes, una cosa borrosa que atraviesa el cielo. En el hemisferio sur es incluso más espectacular, por razones que vamos a ver más adelante. Algo que llama mucho la atención es cómo tenemos toda esta luz difusa, pero además tenemos estos manchones oscuros. También a eso regresaremos más tarde. El punto que quiero que le pongan atención ahorita es que es una franja, es una cosa alargada que atraviesa el cielo. Es una cosa muy prominente en los lugares muy oscuros. Entonces, desde la antigüedad la gente ha tenido muchas ideas de cuál es el origen, de qué se trata esa franja. El nombre en sí viene de la leyenda del nacimiento de Heracles, o Hércules, como lo conocían los romanos. Para variar, Zeus había acostado con alguien más que no era su esposa y tuvo un hijo. En esta ocasión se había acostado con una mortal y tuvo un hijo que era un semidios. A su esposa, obviamente, eso no le gustó mucho y ella juró matar al niño. Entonces, Zeus, para que se pudiera defender, decidió darle fuerza sobrehumana, y para ello se lo colocó en el seno a Hera, a su esposa Hera, cuando ella estaba dormida, de manera que el bebé, el recién nacido, pudiera tomar leche de diosa y fuera muy fuerte.
Hera se despierta, se encuentra al bebé amamantando de ella y lo avienta. Y un chisguete de leche sale volando y mancha todo el cielo. De este lado del Atlántico había otras ideas, otras historias de cómo se creó o qué es la Vía Láctea. En particular, entre los mexicas, se hablaba de la creación del mundo. Había un mar primordial en el cual vivía un monstruo llamado Tlalalgo. En este momento se me escapa su nombre. Entonces, entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl lo toman, y uno lo toma del pie izquierdo y la mano derecha, el otro de la mano izquierda y del pie derecho, y lo arrancan, lo destrozan. La mitad lo avientan al cielo, hacia arriba formando el cielo, y la otra mitad es la Tierra. Y la Vía Láctea es simplemente la espina dorsal de este monstruo original. Pero bueno, yo no soy experto en la antropología ni en historia. Seguramente hay personas que pueden contarles historias de cómo distintas religiones creen que se formó la Vía Láctea, qué significa. Yo soy científico, entonces vamos a hablar más bien desde el punto de vista científico, cómo sabemos qué es la Vía Láctea. Y de nuevo, regresemos a esta imagen, cómo se ve la Vía Láctea en el cielo. Lo primero que se observa, como ya dije, es que es una franja. Y es una observación relativamente simple, pero que tiene consecuencias grandes. Immanuel Kant hizo notar que si lo vemos aplanado, si vemos una franja plana, entonces eso significa que el sistema de estrellas que lo forma tiene que ser una cosa plana. Si viviéramos en una esfera, si las estrellas estuvieran distribuidas de manera uniforme por todos lados, veríamos la misma cantidad de estrellas para todos lados, no veríamos una franja. El hecho de que sea una franja ya nos está hablando de que el conjunto de estrellas que hay a nuestro alrededor tiene que ser una cosa plana. Un siglo después, William y su hermana Caroline Herschel decidieron hacer un mapeo de la galaxia. Ellos lo que hicieron fue ponerse a contar estrellas por todos lados. Hicieron una suposición. Supongamos que todas las estrellas brillan igual y únicamente nosotros las vemos con brillos diferentes porque unas están más lejos y otras están más cerca. Las estrellas más cercanas las vemos más brillantes, las más lejanas las vemos menos brillantes. En base a eso, en base a ponerse a contar cuántas estrellas vemos con distintos niveles de brillo, Herschel y su hermana encontraron este mapa. Esta es la forma que ellos pensaron que tenía la Vía Láctea. Tienen esta forma así como de amiba, bacteria, un bicho ahí. En algún lugar vi que le decían del universo amiba. Ya no recuerdo ni en qué libro lo leí. Bueno, ok. Pues tiene una forma aplanada, como Kant dice que debería tener, de manera consistente con el ver una franja en el cielo, y el Sol está aquí cerca del centro. Desde Copérnico a los astrónomos no nos gusta estar en el centro. Entonces mucha gente no le gustó el que estuviera aquí, que nosotros estuviéramos en el centro del universo, pero bueno, si en las observaciones dicen eso, hay que aceptarlo. Lo más importante en la ciencia es el resultado del experimento. Podemos tener la teoría más bonita del mundo, pero si no es consistente con el experimento, no sirve para gran cosa. Y en astronomía, el experimento son las observaciones. Y las observaciones de los Herschel decían que el Sol tenía que estar cerca del centro de nuestro sistema estelar. Bueno, ok, puede gustarnos o no, pero eso es lo que dice el experimento. Va, lo que sigue. 150 años después, este señor, Kapteyn, hizo básicamente lo mismo. Se puso a contar estrellas por todos lados. Esto ya sucedió a principios del siglo XX. Entonces, para esta época, la gente ya sabía
que no todas las estrellas tienen el mismo brillo. Realmente hay unas que brillan más que otras. Entonces él lo que hizo fue suponer que todas brillan igual de manera estadística, que la estrella más brillante en esta dirección brilla lo mismo que la más brillante en esta otra dirección, etc. Si tomamos un promedio del brillo de las estrellas, eso es igual en todas las direcciones. Por otro lado, a diferencia de Herschel, Kapteyn sí sabía cuál debería ser el brillo intrínseco de las estrellas, entonces pudo determinar una distancia. Conocer el brillo intrínseco de algo es una forma muy poderosa de medir distancias, porque el brillo debe disminuir con el cuadrado de la distancia. Algo que está al doble de distancia lo vemos 4 veces menos brillante. Entonces, si sabemos cuánto debería brillar, vemos cuánto lo vemos brillar y en base a eso podemos determinar la distancia. Entonces Kapteyn se puso a contar estrellas también como loco, aunque bueno, cada quien cuenta estrellas como puede, y llegó a que esta debería ser más o menos la distribución de estrellas alrededor de nosotros. También es una distribución plana. Bueno, eso está muy bien. El Sol es este circulito de aquí. Está relativamente separado del centro. Eso tranquiliza a muchas personas. Y como yo dije, Kapteyn pudo ponerle números, pudo decir de qué tamaño tiene que ser esto. Él encontró que esto debería ser una cosa aplanada con aproximadamente unos 10,000 años luz de ancho y unos 55,000 años luz de diámetro. No sé si todos saben, un año luz es una unidad de distancia relativamente útil en astronomía y es la distancia que recorre la luz en un año. Bueno, ¿qué sigue aquí? La gente estaba relativamente contenta con esto, pero la ciencia avanza, hay nuevos descubrimientos. En particular, esta señora, que se llamaba Henrietta Leavitt, se puso a estudiar un tipo de estrellas que se conoce como estrellas variables cefeidas. Las variables cefeidas son un tipo de estrellas que cambian su brillo en el tiempo. Aquí hay un ejemplo, esta obviamente es una foto más moderna, pero se ve una estrella que cambia su brillo en el tiempo. Ella se encontró con que existe una relación relativamente estrecha entre el brillo intrínseco de las estrellas y el periodo con el que cambian su brillo. Entonces, si nos ponemos a medir cómo cambia su brillo durante unas noches, un mes, una cosa así, una semana, dependiendo de qué estrella sea, podemos saber cuánto deberían brillar intrínsecamente. Y entonces podemos medir distancias. Las estrellas variables cefeidas son una de las herramientas más poderosas que tenemos los astrónomos para medir distancias. Básicamente gracias al trabajo de Leavitt. Entonces este es un ejemplo de lo que conocemos como una curva de luz. La luz de las estrellas variables cefeidas baja suavecito y sube muy de repente y luego baja suavecito y así. Y ella encontró que si medimos el periodo entre estas oscilaciones, podemos saber cuál es su brillo absoluto y entonces conocer su distancia al compararlo con el brillo aparente que le observamos. Ok, entonces con eso podemos medir distancias. Una gran ventaja de las variables cefeidas es que son muy brillantes, entonces podemos verlas muy lejos. Entonces, a este señor, que se llamaba Shapley, se le ocurrió, bueno, entonces, ¿qué tal si buscamos estrellas variables en otros lugares? Y él se puso a estudiar este tipo de bichos que conocemos como cúmulos globulares. Estos son bolas de estrellas sin gran estructura, yo los encuentro aburridos, pero bueno, son una bola de estrellas. El punto es que tienen estrellas variables aquí adentro. Él encontró un montón de estrellas en muchos cúmulos globulares y de esa forma pudo saber a qué distancia estaban. Y suponiendo que estos forman parte de la Vía Láctea, de esa forma él pudo determinar el tamaño y la forma de la Vía Láctea. Y este es el mapa que él obtuvo.
En este mapa, cada puntito verde es un cúmulo globular. El Sol está en el circulito amarillo este. Y vemos, primero, que no es una cosa muy aplanada. Él encuentra una cosa bastante más redondeada. Y por otro lado, es muchísimo más grande. El mapa que Shapley encontró, o que él propuso, es apenas como del tamaño de la distancia entre el Sol y la cruz roja esta, que es el centro de la distribución de cúmulos globulares. Entonces, Shapley, en base a medir distancias a cúmulos globulares, llega a la conclusión de que la Vía Láctea es muchísimo más grande de lo que otros como Kapteyn pensaban. Entonces, según Kapteyn, la Vía Láctea tiene un tamaño, un diámetro de algo así como unos 55,000 años luz. El Sol está cerca del centro, aproximadamente unos 2,000 años luz. Mientras que Shapley piensa que la Vía Láctea es una esfera como de 160,000 años luz y el Sol está como a 50,000 años luz del centro. ¿Quién tiene la razón? En ciencia es frecuente que dos personas o dos grupos que intentan resolver un problema con métodos diferentes llegan a conclusiones diferentes. Y en realidad se avanza muchísimo en base a esa tensión. El tratar de resolver cuál es el origen de las diferencias es algo que permite avanzar mucho la ciencia. En este caso, ¿quién tenía la razón? Resulta que ninguno. Los dos se habían equivocado. Por cuestiones que en ese momento no se conocían. Hoy sabemos que el espacio entre las estrellas no es transparente. Se chupa la luz de las estrellas. Y la astronomía, a diferencia de otras ciencias, solo podemos estudiar lo que nos emite luz. Nosotros no podemos agarrar una estrella y partirla a la mitad como los biólogos parten a la mitad una rana. Nosotros no podemos hacer eso. Estamos atenidos únicamente a la luz que nos llega. Entonces, si hay polvo que se chupe, si hay algo, ya les dije que es polvo, que se chupa la luz de las estrellas, eso nos va a afectar. Según en el caso de Kapteyn, él no podía ver estrellas que estaban muy lejos, porque ya su brillo ya no lo alcanzaba a ver. Entonces, más que medir el tamaño de la galaxia, estaba viendo la región que podemos ver de la galaxia. Y Shapley, su problema es que como las estrellas variables, cuando se calibró la relación, eran más débiles de lo que realmente son, se veían más débiles de lo que realmente son, todo le parecía más lejos de lo que realmente estaba, por esa falta de luz que se está chupando el medio entre las estrellas. Entonces, regresemos a esta figura. No, esta no se les había puesto todavía, pero bueno, no importa. Así es como se ve el cielo de la noche. Si le tomamos fotos por todos lados, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, repetimos las fotos para cuando haya nubes, se hace un esfuerzo importante para emular cómo se ve el cielo. Este es parte de un proyecto que hubo hace unos 10 años para festejar el Año Internacional de la Astronomía. Y se buscó tomar una foto del cielo, de la Vía Láctea específicamente, tratando de emular cómo se ve a ojo pelón, a ojo sin ayuda. Bueno, se ve la banda de la que ya he hablado varias veces y se ven estas cosas oscuras de aquí, que fue el tipo de cosas que engañaron a Kapteyn y a Shapley. Esto es básicamente polvo. Es gas muy denso revuelto con polvo que se chupa la luz. Es polvo muy parecido al que tenemos en nuestras casas, al que siempre nos regaña por no haber sacudido. Son silicatos, compuestos de carbono, son mucho más chiquitos que lo que encontramos en la casa, pero son básicamente el mismo tipo de compuestos, que se chupan la luz y no nos dejan ver lo que hay atrás de ellos. Hay otras galaxias que tienen cosas semejantes, que tienen estas franjas oscuras que les atraviesan el centro. Algunas galaxias que podemos ver de frente
vemos que esas estructuras oscuras forman espirales junto con las regiones más brillantes. ¿Podría ser que la Vía Láctea fuera como una de estas dos? Pues podría ser, pero hay muchas otras galaxias. Estas no son las únicas galaxias que hay. Por ejemplo, estos dos bichitos de aquí que marqué con rojo, son dos galaxias enanas, dos galaxias chiquitas que están dando vueltas alrededor de la Vía Láctea. Así como la Luna da vueltas alrededor de la Tierra y la Tierra da vueltas alrededor del Sol, estas galaxias chiquitas dan vueltas alrededor de la Vía Láctea. Estas dos son conocidas como las nubes de Magallanes. Esta se conoce como la nube mayor de Magallanes, es la más grande de esas dos galaxias enanas. También pareciera tener así como una estructura espiral difusa, no muy definida, pareciera como tener una barrita aquí enfrente, pareciera ser como disco también, una cosa aplanada. La nube menor de Magallanes no tiene forma de nada, es nada más un montón de estrellas y gas que están flotando ahí alrededor de la Vía Láctea. Otras galaxias, por ejemplo, esta que se conoce como Andrómeda, es una galaxia vecina a la Vía Láctea. En el grupo de galaxias donde vive la Vía Láctea, Andrómeda y la Vía Láctea son las galaxias más grandes que hay. Hay un montón de galaxias chiquitas, pero estas dos son las más grandes. Son bastante parecidas. Andrómeda tal vez sea un poquito más grande, pero no es del todo claro. Lo que quiero hacerles notar es que también tienen estas estructuras oscuras. Y pues podría ser que tuviera también una espiralita aquí adentro. Definitivamente es una cosa aplanada. Hay más galaxias, estas no son las únicas. Hay unas como esta, que tiene brazos espirales y las estructuras de polvo muy bonitas, muy bien definidas. Hay otras que sí más parecieran un remolino que una espiral bien definida. A este tipo de galaxias se conocen como galaxias de gran diseño. Estas se conocen como floculentas. También son aplanadas y también tienen esas estructuras de polvo. Hay otras galaxias, como esta espectacular galaxia NGC 1300, que tiene una barra muy grande, muy prominente, las estructuras de polvo oscuras alrededor de la barra, y luego brazos espirales muy definidos, muy largos, que salen de la punta de la barra. Y hay más galaxias que también son aplanadas. Por ejemplo, esta de aquí. Esta galaxia de aquí es una galaxia que esta rojita de acá le pasó por en medio, chocaron las dos galaxias. Esta roja pasó por en medio y la atravesó, generando una ondita, una ola, donde se forman un montón de estrellas. Los lugares que vemos azules normalmente son lugares donde se están formando estrellas, mientras que cuando vemos cosas más bien rojizas, lo que estamos viendo son estrellas viejas. Hasta aquí se formó una onda semejante a cuando aventamos una piedra en una cubeta. Se forma una ondita y donde se está amontonando el gas se forman estrellas. Esta nada más de casualidad está en el camino, pero esta roja de acá fue la que pasó por el centro y generó toda esta formación estelar en forma de rueda. Las galaxias interactúan. Aquí tenemos otras galaxias también con estructuras de polvo relativamente aplanadas y cosas muy, muy largas. Estas son dos galaxias que están en el proceso de interactuar. Esta pareciera tener su barra y tienen estos brazos muy alargados. Y todavía hay otras galaxias. Esta de aquí es una de las galaxias más grandes que se ha encontrado en el universo. Y en la parte central pareciera tener un bicho raro, pero pues, aparte de eso no tiene mucho chiste, entonces ya lo que sigue. Va. ¿Qué tipo de galaxia es la Vía Láctea entonces? Tenemos todo este tipo de galaxias. Tenemos
las nubes de Magallanes, tenemos estas galaxias de gran diseño con brazos espirales muy definidos, estos bichos aburridos, tenemos estas que parecen como remolinos, estas están interactuando con barras muy prominentes. ¿Cómo cuál es la Vía Láctea? Bueno, algo que hemos aprendido es que el disco de la Vía Láctea, esas cosas oscuras que nos impiden la luz, que nos impiden ver la luz, son polvo y también un montón de gas hidrógeno. Principalmente es gas hidrógeno. El hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón que está a su alrededor. No es del todo correcto, pero digamos, así como primera aproximación, que los protones y los electrones pueden estar dando vueltas así sobre su eje. Otra vez, no es del todo correcto, pero pues como una primera aproximación podemos verlos de esta forma. Los electrones y los protones pueden estar dando vueltas en el mismo sentido o pueden estar dando vueltas en sentidos contrarios. Resulta que cuando los dos están dando vueltas en el mismo sentido, tienen un poquitito más de energía que cuando están en sentido contrario. Entonces, si tenemos un átomo de hidrógeno que está así y de repente, ¡pum!, se le ocurre brincar de esta forma, la diferencia de energía se la lleva una partícula de luz, un fotón. Y esta luz de aquí la podemos observar. En los 50s, en 58 específicamente, estos señores Oort, Kerr y Westerholt utilizaron esta luz específica para hacer un mapa de la galaxia. Y este fue el primer mapa a gran escala de la galaxia, hecho con esta transición del hidrógeno. Aquí está, esta es una figura del artículo en sí. Aquí está el título del sistema galáctico como una nebulosa espiral. No sé ustedes, cuando yo fui estudiante y me enseñaron esta imagen, yo me sentí muy decepcionado. Yo dije, no, esta galaxia está muy fea, no puede ser. Algo tiene que estar mal aquí. Sí, si uno está borracho y hace viscos, etcétera, sí, como que uno puede imaginarse un brazo espiral de este lado y tal vez otro por acá, pero no, en realidad a mí se me hizo una imagen fea. Vamos a ver qué más podemos hacer. Pero fue la primera que se hizo, fue el primer mapa en serio de la galaxia como todo que se pudo hacer. Pero regresamos a esta imagen de cómo se ve el cielo. Este tipo de estructuras oscuras, como ya dije, se ven en muchas otras galaxias. Por ejemplo, esta galaxia se llama M51, tiene sus brazos espirales y tienen estas estructuras oscuras siguiendo los brazos espirales. Y si la observamos en luz infrarroja, se ve así. Así es como esta galaxia se ve en luz infrarroja. Los brazos espirales se ven muchísimo más suaves, no están tan en pedazos o rotos como se ven aquí. Aquí están muchísimo más suaves. Y más que nada, no tenemos estas estructuras oscuras que nos impiden la luz, que se chupan la luz y no nos dejan ver. Entonces, ¿qué pasa si tomamos un mapa del cielo, tomamos un mapa de la Vía Láctea en el infrarrojo? Buscamos hacerlo con luz infrarroja. Así se ve el cielo en el infrarrojo. Todavía se alcanza a ver, estas nubes oscuras son tan gruesas que incluso en el infrarrojo pueden chuparse un poco de luz, pero ya es muchísimo menos. En este mapa del cielo podemos llegar a ver muchísimo más lejos. Es un mapa que se llama TUMAS y fue realizado por la Universidad de Massachusetts, entre otras, no recuerdo bien quién, pero esto es el cielo en luz infrarroja. Noten aquí que hay una cosa brillante en el centro, como con forma de cacahuate. Esto nos hace pensar que tal vez en el centro de la galaxia haya una barra. La gente que se dedica a estudiar barras de galaxias piensan que las puntas son como más anchas y vista desde dentro deberíamos ver
una forma como de cacahuate. Esto nos hace pensar que tal vez la Vía Láctea tenga una barra en el centro. Bueno, ya es un avance, ya vamos bien. Quiero que noten algo a lo que vamos a revisar después. Si se fijan sobre el plano de la galaxia, la luz va bajando de manera suavecita y de repente, ¡pum!, tiene un brinco. Hay como un escalón en la luz, aquí. De este lado vemos una cosa parecida. Viene la luz y aquí hay un brinco y luego aquí hay otro brinco. Va bajando suavemente, pero hay lugares donde da brincos. Eso es una pista a la que vamos a regresar después. Curiosamente, aquí están también las nubes de Magallanes. Bueno. La luz visible, lo que puede ver nuestro ojo, y el infrarrojo no es lo único que hay. La luz, como muchos de ustedes saben, y a los que no les platico de una vez, la luz es una oscilación de campo electromagnético que tiene una cierta longitud de onda. Son ondas electromagnéticas. La luz visible, lo que nosotros podemos ver con nuestro ojo, es solo un pedacito, solo un cierto rango de longitudes de onda de todas las posibles que puede haber. Lo que vemos aquí como arco iris es el rango de longitudes de onda que nuestros ojos pueden ver. Cada color, la luz de distintos colores, son oscilaciones con longitudes de onda diferentes. Cuando vemos distintos colores, lo que estamos viendo es luz de distintas longitudes de onda. Entonces podemos tener todo este rango de longitudes de onda o podemos ver longitudes de onda incluso más cortitas y empezamos a tener colores más allá del azul, lo que conocemos como ultravioleta, o incluso rayos X y rayos gamma. Los rayos gamma y los rayos X son simplemente luz de longitudes de onda muy chiquitas. Y para el otro lado podemos ver lo mismo. Tenemos el color rojo y tenemos longitudes de onda cada vez más largas, colores más allá del rojo, lo que se conoce como el infrarrojo, y más allá tenemos radio, etc. Esta gráfica lo que estoy presentando es la transparencia de la atmósfera. Resulta que la atmósfera de la Tierra no es transparente en todas las longitudes de onda. Es bastante transparente en la luz visible, y eso es lógico, nosotros evolucionamos para ver la luz que atraviesa la atmósfera, o al menos un rango de luz. Pero si nos vamos a longitudes de onda más cortas, al ultravioleta, a los rayos X, etc., la atmósfera es bastante opaca. Para poder ver el universo en estas longitudes de onda, en estos colores ultravioleta, rayos X, rayos gamma, necesitamos poner satélites, necesitamos poner telescopios que vean en estas longitudes de onda, pero además necesitamos que estén en órbita, más allá de nuestra atmósfera, porque si no, la misma atmósfera se chupa los fotones y no podemos verlos. Hacia el otro lado, hacia el infrarrojo, hay algunas ventanas, algunos rangos de longitudes de onda en los que la atmósfera es transparente a esa luz, pero más o menos en lo que conocemos como el infrarrojo lejano, la atmósfera es opaca de nuevo. Y para poder observar en estas longitudes de onda, necesitamos de nuevo poner telescopios en órbita. Un problema extra es el hecho de que en estas longitudes de onda todo brilla. No solo es opaco, sino que además brilla. Nosotros brillamos. El telescopio brilla. Entonces, si queremos tomar una foto en estas longitudes de onda cuando el espejo en sí está brillando, pues es bien complicado. Entonces, este tipo de telescopios necesitan estar enfriados. Normalmente se enfrían con nitrógeno o con... No, creo que sí nitrógeno principalmente. De manera que el espejo es muy frío y no brilla tanto. Si nos vamos a longitudes de onda incluso más largas, llegamos al radio. Aquí las señales de televisión, de radio, los celulares, todo eso son luz. Los celulares emiten luz, solo que en longitudes de onda que nuestros ojos no pueden ver, pero la antena del celular sí puede. Las longitudes de onda de radio, también la atmósfera es transparente en un buen cacho y podemos observarla con telescopios en tierra, no necesitamos dos.
a satélites. Y más allá se vuelve opaca otra vez. Bueno, un ejemplo que a mí me gusta mostrar es el siguiente. Esta constelación de aquí, yo creo que muchos de ustedes la conocen, se conoce como Orión. Estas tres son los tres Reyes Magos. Esta constelación se ve en el invierno. Entonces es el cinturón de Orión, sus hombros, su cabeza, sus piernas. Esta parte de aquí, la espada de Orión, es una región de formación estelar muy intensa. Una de las más intensas, de regiones de formación estelar más intensa en toda la galaxia. Así se ve, excepto por las rayitas, así es como se ve Orión en luz visible y así es como se ve en el lejano infrarrojo. En este infrarrojo lejano que es opaco, que la atmósfera es opaca y tenemos que verlo a través de satélites, así se ve. Esta es exactamente la misma dirección del cielo, pero en el infrarrojo lejano, como lo veía un satélite que opera en el infrarrojo. Cuando uno estudia con cuidado las estrellas alrededor de esto, uno se encuentra con que están oscurecidas, porque tal vez alcancen a ver que aquí en esta región se ve como que faltan algunas estrellas. No faltan realmente, lo que pasa es que aquí hay gas que de nuevo se chupa la luz, pero es gas que en estas longitudes de onda brilla. Entonces, si ya vimos cómo se ve la galaxia en luz visible, ya vimos cómo se ve en el infrarrojo, ¿qué tal si intentamos verla en estas longitudes de onda donde el gas no solo no se chupa la luz, sino que hasta es muy brillante? Hubo otro satélite que se llamó Spitzer. Fue una misión muy exitosa, uno de los telescopios del proyecto de grandes telescopios de la NASA, de los que forma parte el Hubble. Spitzer fue uno de esos. Por desgracia, pues ya no funciona porque su espejo en esta parte de acá, esto de aquí, era el espejo, tenía que ser enfriado por nitrógeno y pues, el nitrógeno se acabó. Entonces el telescopio poco a poco se fue haciendo más caliente y ya el espejo es demasiado brillante, ya el telescopio ya no funciona. Pero fue un telescopio muy, muy exitoso que hizo muchos descubrimientos y nos permitió entender muchas cosas. En particular, hizo este mapa de la parte central de la galaxia. En esta gráfica, lo que estoy mostrando es el plano de la galaxia, pero así como desdoblado. Esto es el centro de la galaxia, luego de aquí, este panel de aquí, hagan de cuenta que está pegado a este lado, y el siguiente panel de hasta arriba está pegado hasta acá. Este panel tiene que estar pegado de este lado y este para acá. De manera que Spitzer no mapeó todo el cielo, solo mapeó el disco de la galaxia en longitudes de onda infrarrojas muy lejanas. Toda la luz que nos oscurece en la luz, todo el polvo que nos oscurece la luz en el visible brilla aquí en el rojo. Todo esto que se ve en rojo son moléculas orgánicas, compuestos de carbono que existen en el medio entre las estrellas. Lo que se ve aquí como azul son estrellas muy viejas que nosotros vemos rojas, pero como es una longitud de onda corta con respecto a Spitzer, lo dibujan como azul. Entonces, desde aquí, en esto podemos llegar a ver muy, muy lejos dentro de la galaxia. Recuerden que les mencioné que en la pista de 2 micras, ¿dónde está? Vamos a ver si puedo regresar a esa. No, ya se me está adelantando el cuento. A ver, veamos esta. Recuerdan que en esta les hice notar que había como unos escalones en la distribución de brillo. En la gráfica de Spitzer,
Esos escalones corresponden a estas manchas brillantes. O más bien, junto a las manchas brillantes, no es exactamente junto, es exactamente el mismo lugar. De nuevo, lo que oscurece en el visible, en el infrarrojo, brilla. Y así como tenemos esta mapa de la galaxia en luz visible, la tenemos en infrarrojo, la tenemos ahora en infrarrojo lejano, la gente ha hecho muchos mapas en distintas longitudes de onda. Por desgracia, hacer un mapa de todo el cielo es muy costoso en términos de tiempo. Entonces, si alguien va y se gasta mucho dinero y mucho tiempo y mucho esfuerzo en poner un satélite en órbita, no se lo van a prestar solo a un proyecto. Tienen que repartirlo entre muchas cosas. Esa es la razón por la que Spitzer únicamente mapeó el disco de la galaxia y no mapeó todo el cielo. En términos de tiempo es muy costoso. Existen una gran cantidad de mapeos del cielo, al menos de regiones del cielo, que están tratando de resolver distintos problemas de la estructura de nuestra galaxia. Aquí lo que estoy mostrando es únicamente la parte central de la galaxia. No es todo el disco, es solo la parte central. Aquí la vemos en luz visible. Y aquí la persona que hizo este mapa le puso particular énfasis en algunas regiones donde se forman estrellas. Así es como se ve en el infrarrojo cercano. Esta misma región, que aquí se ve muy brillante, aquí se ve apenas las dos estrellitas que están ahí. Mientras que aquí es otra vez Spitzer, se ve una estructura diferente que en el visible. Brilla de manera diferente, mientras que aquí se ve todo brillante en el centro y luego rodeado de cosas oscuras. Aquí se ven más bien como filamentitos y como cortinitas. Y aquí en esta de Spitzer podemos llegar a ver muchísimo más lejos. Todavía con otros telescopios, por ejemplo, con este telescopio espacial que se llamaba Planck, se llama porque todavía funciona, con Planck se puede ver longitudes de onda incluso más largas en lo que se conoce como el submilimétrico. Y así es como se ve el cielo en el submilimétrico. Entonces uno puede hacer combinaciones de distintas longitudes de onda para tratar de entender qué es lo que pasa en la galaxia. Un ejemplo que yo encuentro particularmente atractivo es este. Este es un telescopio espacial que se llama Fermi. Hizo un mapa de todo el cielo en rayos gamma. En las longitudes de onda más cortitas que hay, los fotones más energéticos que hay, así es como se ve el cielo. Fermi hizo un descubrimiento bien interesante. Resulta que en este mapa hay muchísimo ruido por problemas en el detector, por otros fenómenos que también están emitiendo y que no tienen que ver con la estructura de la galaxia, etc. Pero hubo un grupo de investigadores que se dedicaron a estudiar con mucho detalle el ruido intrínseco del telescopio y estas otras señales, y encontraron que arriba y abajo del centro de la galaxia debe haber estas burbujas de emisión de rayos gamma gigantescas. Este es el tamaño de la galaxia. Las burbujas están sobrepuestas a una imagen invisible. Este es el tamaño de la Vía Láctea, y miren, las burbujas de emisión gamma son gigantescas, son del tamaño del disco. Y en los alrededores, así como la cascarita de la burbuja, hay muchísima emisión en rayos X, que eso fue detectado con otro satélite. Esto la gente lo interpreta como que hay un agujero negro en el centro de la galaxia que en algún momento se chupó un montón de gas y lo aventó hacia afuera. Este es gas muy caliente que pudo haber sido expulsado por el hoyo negro en el centro de nuestra galaxia. Otro satélite bien interesante, otro telescopio bien interesante es Gaia. Gaia ha estado trabajando por unos años ya, ha dado muchísimos resultados muy interesantes. La idea de Gaia es más que nada medir distancias a estrellas con una precisión increíble. O sea, yo cuando veía
iba a congresos y veía pláticas acerca de lo que Gaia iba a hacer. No te creo que... Bueno, pues sí, resulta que Gaia es capaz de medir el equivalente a el ancho de un alfiler en la Luna. Esa es la precisión con la que puede medir posiciones de estrellas en el cielo. Y con esa precisión puede determinar distancias a una precisión sin precedente. ¿Cómo lo hace? Digamos que este es el Sol. Y el telescopio está en este lugar en enero, digamos. En enero ve esta estrella que comparada con las estrellas de fondo debería estar aquí. Este puntito naranja es este naranja de acá. Nos esperamos 6 meses a julio. El telescopio está del otro lado del Sol y entonces el puntito naranja ahora lo ve en otro lugar. Con respecto a las estrellas de fondo, el puntito naranja pareciera haberse movido de posición. Esto es lo que conocemos como paralaje. Entonces Gaia lo que hace es utilizar esa precisión extraordinaria para medir posiciones de estrellas, para detectar estas diferencias, y entonces, conociendo el ángulo que se movió, y conociendo el tamaño de la órbita de la Tierra, uno puede determinar la distancia a las estrellas. Esta peliculita es una animación, una simulación de lo que se esperaría, de lo que Gaia ve. Obviamente esto está muy exagerado, las estrellas no se mueven tanto, pero es como un ejemplo de lo que Gaia puede ver. Las estrellas no solo se mueven así como mostré, sino que hacen una forma así como de espiral. Y en base a estudiar estas espirales uno puede determinar tanto la distancia a la estrella como su velocidad. Y con eso podemos estudiar muchísimas cosas de la Vía Láctea. Pero eso es toda otra plática. Ya he estado dando vueltas y ustedes han de decir, ya estuvo bueno, entonces, ¿qué onda con la galaxia? ¿Qué forma tiene la galaxia? ¿Cuál de todas esas galaxias que nos enseñaste es la buena? Bueno, entonces tomemos este montón de mapeos del cielo en distintas longitudes de onda. Y lo que vamos a hacer es compararlos con un modelo en la computadora. Alguien hace un modelo en una computadora, se imagina una galaxia y luego se imagina un astronomito que esté metido aquí adentro y que hiciera un mapeo como estos. Y lo comparamos. Entonces, supongamos que en este modelo de la Vía Láctea hay un astronomito aquí que está haciendo un mapa de este estilo. Y mira en distintas direcciones y cuenta cuántas estrellas debería haber o qué tan brillante es el gas en cada dirección, y así lo hace en todo el cielo. Específicamente noten en esta dirección, imagínense que estos brazos espirales están llenos de estrellas. En esta dirección, al ver en distintas direcciones, se ve el brillo que cambia de manera suave. Pero acá, en la dirección que apenas está rozando el brazo espiral, vamos a ver un montón de luz y súbitamente un brinco en el que ya no hay estrellas, o hay una cantidad menor de estrellas. Entonces, los brincos que les estaba comentando aquí, por ejemplo, que deberían ser cosas brillantes acá, nos dicen la dirección en la que los brazos espirales apenas tocan nuestra línea de visión. Bueno, en fin, entonces agarramos un modelito así y no se parece nada a los modelos, entonces lo cambiamos, le ponemos más brazos espirales, le ponemos menos, los hacemos más abiertos, más cerrados, le ponemos una barra como las otras galaxias que mostré, y así estamos jugando con los parámetros hasta llegar a mapas que se parezcan a esto. Y entonces podemos suponer que la Vía Láctea se va a ver como ese modelito que hicimos. Y así es como llegamos a esta imagen de nuestra galaxia. Así es como creemos que se ve la Vía Láctea desde fuera, en base a comparar distintos mapas de todo el cielo en distintas longitudes de onda. El Sol debería estar como por aquí. La galaxia tiene una barra, como mencioné en el mapa infrarrojo. Tiene 4 brazos espirales, 2 muy fuertes y luego otros 2 más suavecitos.
tenemos más o menos formación estelar en todos lados, en la barra se ve bastante más roja, etc. Entonces, así es, esa es la conclusión. Así es como creemos que se ve nuestra Vía Láctea. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Gilberto. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas. Ya tenemos por aquí una pregunta que nos hicieron durante la plática y todas las demás personas que quieran hacer alguna pregunta, con mucho gusto escríbanla aquí en los comentarios y nosotros se la leemos aquí al doctor Gilberto. La pregunta que nos hace Eugenia Flores es: ¿cómo saber o cómo diferenciar si una estrella está muy, muy lejos o si es una estrella pequeña? En general es difícil. Medir distancias en astronomía es el problema más complicado que existe. Yo afirmo que muchas de las cosas que no sabemos de astronomía se resolverían si pudiéramos medir distancias de manera confiable. La forma más confiable de medir una distancia es con paralaje, como hace Gaia. Esta es la forma más confiable, que depende menos de suposiciones. Sin embargo, es muy difícil de medir. Incluso para algo tan maravilloso como Gaia, solamente va a poder ver aproximadamente 1% de las estrellas de la Vía Láctea. 1%, 1 de cada 100. ¿Por qué? Porque está funcionando en luz visible. Y en luz visible, el polvo se chupa la luz y no vemos. Además, este movimiento aparente de las estrellas en el cielo es realmente muy pequeño. Si tenemos, en un círculo completo, tenemos 360 grados de ángulo. Es un círculo completo. De esos 360 grados, cada grado lo podemos dividir en 60 minutos. En cada minuto de esos lo podemos dividir en 60 segundos de arco. De los 360, que es el círculo completo, lo dividimos en 60 y tenemos minutos, lo dividimos en otros 60 y tenemos segundos. La estrella más cercana, la paralaje de la estrella más cercana es aproximadamente 1 segundo de arco. Y esa es la más cercana, aproximadamente. Entonces, realmente esta medición es muy, muy complicada, es difícil medir una distancia. Ahora, otra forma que se puede medir distancia es hacer más o menos lo que hizo Shapley. Si de alguna forma sabemos qué tan brillante debería ser algo, podemos compararlo con su brillo intrínseco y de esa forma medir distancia. Esto es un poco más riesgoso porque primero nos puede pasar como a Shapley, que hay algo que se chupa la luz y suponemos, lo vemos más débil y creemos que está más lejos de lo que realmente está. Luego también tenemos una suposición fuerte. ¿Qué tanto debería brillar? Eso no es obvio. ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Cómo podemos distinguir si algo es una estrella pequeña o realmente está muy lejos? Depende. Si podemos medir una paralaje, entonces ya sabemos a qué distancia está. Si no podemos medir una paralaje, entonces depende de lo que nosotros creemos que genera el brillo de las estrellas. Algunas estrellas que son intrínsecamente más débiles tienen una luz más roja que estrellas más brillantes intrínsecamente, que tienden a ser más azules. Entonces, en base a checar su color, podemos saber o podemos darnos una idea de cuánto debería ser su brillo, pero es una aproximación. En realidad es difícil medir una distancia. Espero que eso resuelva la pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Estoy viendo aquí muchos comentarios en donde las personas pues agradecen que exista que tengamos a nuestra intérprete de lengua de señas. Aprovecho para mandarles las felicitaciones y el agradecimiento a Liz Vega. Muchas gracias. Entonces estamos a tiempo de que hagan sus preguntas a través de los comentarios aquí en la transmisión de Facebook Live. También varias personas mandan felicitaciones por el tema.
Areli Vázquez pregunta, veo que varios estudios se realizan en la longitud de onda del infrarrojo. ¿Las otras longitudes de onda no son tan aplicables o tienen poca aplicación? Depende de cuál sea el problema que quieres responder. No todo brilla en todas las longitudes de onda y no todo, por ejemplo, en el infrarrojo, el polvo no se chupa la luz, pero sí en el visible, pero por otro lado, las estrellas brillan más en el visible que en otras longitudes de onda. Si lo que queremos ver es algo así como las burbujas que hay alrededor del hoyo negro de la Vía Láctea, esto no emite en el infrarrojo, tampoco emite luz visible. Necesitamos estudiar en longitudes de onda mucho más cortas, en rayos gamma o en rayos X. Y el problema de esto es que el disco de la galaxia es muy opaco en esas longitudes de onda. Si nos vamos un poquito, si nos separamos del plano de la galaxia, si vemos un poquito como hacia arriba, podemos ver los rayos gamma y podemos ver estas burbujas. Entonces tiene que ser una combinación entre la opacidad, qué tan opaco es el disco de la galaxia en la longitud de onda que quieres ver, cuál es la estructura, cuál es el fenómeno que quieres estudiar, etc. Radio, por ejemplo, en longitudes de onda de radio, tenía una figurita de esto. Aquí está. En longitudes de onda de radio como esta, la galaxia es muy transparente. Podemos ver hasta el otro lado. Así es como Oort y sus amigos hicieron el mapa de la galaxia. Sin embargo, las estrellas no brillan en el radio. Si haces una observación en radio, no vas a ver estrellas. Entonces depende del problema que quieras responder. Si quieres ver estrellas, el radio no te sirve. Si quieres ver gas, la luz visible no te sirve. Depende del fenómeno que quieras estudiar. En particular, la galaxia tiene muchísimo polvo, muchísimo polvo que brilla en el infrarrojo. Entonces el infrarrojo es una cosa, el infrarrojo lejano. Entonces es una buena forma para estudiarlo. En el infrarrojo cercano, el polvo no se chupa la luz, pero las estrellas todavía brillan. Entonces podemos ver eso. Si lo que quieres ver es el gas hidrógeno, tenemos que ver en longitudes de onda mucho más largas en radio. Espero que eso responda a la pregunta. Ok, muchas gracias. Arely Vázquez responde que muchas gracias por la respuesta. José Miguel Torres pregunta, dice, si no entendí mal, entonces, en gran medida, la forma generalmente aceptada de nuestra galaxia literalmente es imaginaria. Me imagino que lo que observamos puede ser consistente con un gran número de supuestos. ¿Estoy bien? Eso pregunta José Miguel Torres. No, en realidad, sí es, no, yo no le llamaría imaginaria, es una imagen de artista. A ver, vamos a regresar a esa imagen. Esto es una imagen que generó un artista en base a los modelos que se hicieron basados en estos mapas. Entonces, hacemos estos modelos y cambiamos parámetros hasta que ajustan estos mapas. La mayor parte de los parámetros del modelo están bastante bien definidos. Tenemos una buena confianza en que este mapa de la galaxia se parece mucho a la realidad. Efectivamente, nadie ha visto la galaxia desde fuera. Esto es una concepción artística. Sin embargo, tuvo un elemento de éxito muy, muy importante. Los mapas, por la forma en que se determinan distancias, resulta que es muy difícil medir distancias justo en la dirección del centro de la galaxia. En particular, cosas que están, si el Sol está aquí, algo que esté en el lado opuesto de la galaxia, es muy difícil de determinar su distancia. Entonces,
la gente había encontrado información sobre este brazo espiral, sobre este cacho del brazo espiral, y el que hizo este dibujo dijo, pues estos podrían estar conectados, entonces en su dibujo él los conectó. Luego la gente que estudia brazos espirales dijo, pues aquí podría haber algunas estrellas nuevas, debería verlas con este brillo, a esta distancia, bla, 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 y quién que las encuentra ahí. Incluso ellos mismos estaban sorprendidos, no esperaban, más bien lo que estaban esperando era hacer una corrección a este dibujo. Y ellos lo que se encontraron es que el dibujo decía perfectamente dónde deberían estar las estrellas nuevas. Algo parecido sucedió de este lado, en el lado opuesto. Entonces, aunque sí es una concepción artística, está basada en modelos científicos con relativamente bien. ¿Habías escuchado bien la pregunta que había leído hace rato? Solo de un pedazo acerca de otras técnicas. Bueno, la pregunta que nos hacía Leslie Reyes es si la metodología que se usó para descubrir la forma de la Vía Láctea se ha usado para otras galaxias o si hay otros métodos. No, de hecho para otras galaxias es más fácil, porque si las podemos ver desde fuera. Un ejemplo que a mí me gusta usar es, imaginemos que estamos amarrados a un árbol y queremos estudiar el bosque en el que estamos. Queremos saber si hay un río, si hay un claro por allá, y eso es muy difícil de observarlo mientras estemos amarrados al árbol. Conocemos mejor el bosque que está en el cerro de enfrente que el mismo bosque donde estamos nosotros. Entonces, de hecho, otras galaxias son más fáciles de estudiar, en términos de su estructura, son más fáciles de estudiar porque las podemos ver desde fuera. No las podemos ver a tanto detalle como vemos la Vía Láctea, pero sí la estructura, si son qué tipo de galaxia es, simplemente lo vemos más fácilmente. Ok, muy bien, excelente. Tienes tu micrófono cerrado, René. Muchas gracias, Gil, por la respuesta. Déjame buscar, porque aquí ya perdí la siguiente pregunta. Nos pregunta... Aquí está. Amílcar Reyes nos pregunta si queremos observar moléculas orgánicas u otro tipo de elementos lejanos. Voy a leer la pregunta. La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta, pero la voy a leer. Dice, si queremos observar moléculas orgánicas u otro tipo de elementos lejanos ajustando la longitud de onda, ¿cómo podrían no confundirse con otro más cercano y del mismo color? Y si ya tienen un color definido los elementos. Entiendo que tiene que ver con el espectro, la pregunta. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Si medir distancias a estrellas es difícil, medir distancias a cosas difusas como gas es incluso más complicado. Pues muchas veces lo que hacemos es medir la velocidad a la que se está moviendo algo y suponemos que si se mueve a velocidades diferentes son objetos separados. En realidad es una suposición, es difícil distinguir si dos cosas que vemos en la misma dirección están relacionadas o no. Ahora, moléculas orgánicas pueden observarse en el infrarrojo lejano, pero algunas moléculas incluso pueden verse en el milimétrico. Telescopios como el GTM de acá de Puebla o ALMA pueden observar emisión de líneas moleculares. Por líneas moleculares a lo que me refiero es luz de una frecuencia, de una longitud de onda muy específica. Entonces, el tener emisión de una
longitud de onda muy específica nos permite medir velocidades, aunque no podamos medir distancias. Por efecto Doppler, las cosas que se acercan se ven un poquito más azules, las cosas que se alejan se ven un poquito más rojas. Entonces, en base a ver la luz, si está un poquito más roja o un poquito más azul, vemos si está a distintas velocidades. Entonces, si está a distintas velocidades, suponemos que está a distancias diferentes y que no están relacionados. No, honestamente yo tampoco entendí bien la pregunta, pero ¿sí va por ahí? Creo que más bien iba por cómo distinguimos un elemento de otro o una molécula de otra. Sí, es como okay. que si la composición química la podemos distinguir. ¿Sí? Ok, vamos a tratar de compartir pantalla otra vez. Espero que no se me vuelva a congelar la compu. Ok. ¿Dónde está? Ok, entonces habíamos dicho que, por ejemplo, el hidrógeno está hecho de un protón y un electrón. Distintos elementos tienen composiciones diferentes. El helio, por ejemplo, tiene 2 protones y 2 neutrones y 2 electrones alrededor. Otras moléculas van a tener un protón, una molécula de hidrógeno, por ejemplo, va a tener un protón acá, el otro protón por acá, y los 2 electrones dando vueltas alrededor de los dos. La presencia de más o menos particulitas aquí en el núcleo hace que los electrones tengan energías diferentes cuando están dando vueltas. Y entonces, cuando hacen transiciones entre un nivel de energía y otro, por ejemplo, en este caso, o cuando brincan de este nivel a otro más externo, tienen energías diferentes dependiendo de cuánto hay aquí adentro, cuántas partículas hay aquí adentro, o si hay más o menos electrones por acá afuera. Entonces, como las transiciones tienen energías diferentes, la energía del fotón que sale es diferente y por tanto su color es diferente. Entonces, en base a ver la longitud de onda de los fotones, podemos determinar qué molécula o qué átomo generó ese fotón. Okay. En realidad, cuando uno toma luz, se ven muchísimas líneas que no sabemos de qué son. Perdón, todas las moléculas que sabemos, moléculas relativamente sencillas o incluso hasta cosas un poquito más complicadas, todas las que sabemos dónde deberían estar emitiendo la luz, todas se observan. Y más aún, hay muchas líneas que no sabemos que las producen. El problema es que muchas de esta luz no se puede generar en laboratorio, únicamente sucede en las condiciones físicas que existe en el medio entre las estrellas. Por ejemplo, esta transición particular que les presento del hidrógeno, esto jamás ha sido visto en el laboratorio, porque se necesita densidades muy bajas y se necesita muchísimo material, muchísimos átomos para que esto suceda. Si tenemos un átomo así, va a tardar del orden de millones de años en pasarse para acá, y eso es solo uno. Entonces necesitamos muchísimos átomos para poder observar esto. Necesitamos que sean, además necesitamos que tengan densidades muy bajas. Muchas transiciones de muchas moléculas frecuentemente no se observan porque las condiciones físicas que podemos alcanzar en el laboratorio no son las mismas que las del medio interestelar. Entonces hay un montón de líneas que no sabemos que las producen. Pero todas las que sí sabemos que deberían estar, todas han sido observadas. Gracias por la respuesta. Eugenia Flores nos pregunta ¿cómo se explican las diferentes formas de las galaxias? Si tienen relación la forma con su edad, por ejemplo, las espirales, las amorfas, o menciona las globulares, que supongo que se refiere a los cúmulos globulares, o en todo caso a las elípticas.
Entonces, la pregunta de los 17,000 millones de dólares. Se hacen congresos a nivel mundial para discutir acerca de qué es lo que produce la forma de las galaxias. Y si intento contestar eso, me voy a hacer muchos enemigos en el mismo instituto. Puede ser la interacción entre las galaxias, puede ser que tan rápido estaban girando cuando se formaron, puede ser si están estas dos, por ejemplo, que son satélites a la Vía Láctea, puede ser qué tipo de galaxias tienen a su alrededor. En realidad, no se sabe bien. Lo que se sabe un poquito mejor es que si uno va a hacer un modelo en computadora y agarra dos galaxias de este estilo, que chocan, dos galaxias como esta, y una la hace chocar contra otra, como estas de aquí, después de unos cientos de millones de años se convierten en cosas como esta, o como esta. Esos son modelos en computadora, nunca se ha visto. Pero pareciera ser que si tenemos galaxias de disco, galaxias así muy ricas en gas, con sus espirales y las hacemos chocar, terminan formando estas bolas de estrellas que conocemos como galaxias elípticas. Aparte de eso, no me atrevería a dar una respuesta. Yo más bien diría, no se sabe bien. ¿Por qué algunas tienen una barra y otras no? ¿Quién sabe? ¿Por qué unas tienen brazos espirales bien bonitos y otras? No es claro. Muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan, ¿dónde está? Perdón, es que aquí se movió del lugar. Ah, sí. Nos pregunta José Miguel Torres, dice que ha visto diagramas de la vida de las estrellas, pero no de la vida de una galaxia. Dice que si sabemos algo sobre la evolución galáctica. Eso está un poquito conectado con la pregunta anterior. Otro tema para otra plática podría ser cómo nos dimos cuenta que las otras galaxias son otras galaxias. Ahorita me enfoqué a cómo supimos de nuestra galaxia, pero también en el siglo XX, en el mismo tiempo que había esta discusión, había una discusión fuerte acerca de si las otras galaxias eran otras galaxias o eran parte de la nuestra. Edwin Hubble fue el que resolvió esa pregunta. Y él no solo demostró que las galaxias eran ajenas a nuestra Vía Láctea, sino que también hizo una clasificación de galaxias. Y él pensó que las galaxias empezaban siendo como estas bolas, como las galaxias elípticas, y después evolucionaban a convertirse en galaxias espirales. Hoy sabemos que no. Es lo que creía él, que las galaxias evolucionaban de aquí para acá. Hoy sabemos que no. Como la velocidad de la luz es finita, si vemos cada vez más lejos, también estamos viendo hacia el pasado. Entonces, si buscamos galaxias muy lejanas, vamos a estar viendo cómo eran las galaxias antes. Y no vemos, si fuera que estas galaxias evolucionan hacia acá, en el pasado, galaxias lejanas, deberíamos ver más galaxias de este estilo. Y más bien lo que sucede es al revés. Ves más galaxias de estas que estas. Pero la diferencia no es muy grande. Si observamos muy lejos, también vemos galaxias de este estilo. ¿Qué procesos producen que las galaxias evolucionen? Pues no es muy obvio. Sabemos que depende del ambiente, otra vez depende si son satélites a otra galaxia, depende si están muchas cerquita y entonces pueden chocar. Sabemos que hay efectos que tienen impacto
en cómo evolucionan las galaxias, pero no es del todo claro cómo es que los distintos procesos, cuál es el impacto de cada uno de estos procesos. Así es. Muchas gracias por la respuesta. Y de las últimas preguntas que nos están haciendo por aquí, nos están haciendo un par de preguntas que son un poquito de otros temas. José Miguel Torres pregunta, dice, en física de partículas les encanta la frase física más allá del modelo estándar. Pregunta si hay algo parecido en astronomía. Sí, a ver, la gente puede hacer modelos en computadora de cómo es que evoluciona el universo desde el Big Bang hasta hoy. Y resulta que los elementos iniciales de esa evolución, justo después del Big Bang, dependen mucho de los detalles de esa física de partículas. Entonces, hay gente que le encanta pensar que cualquier cosa que no podemos explicar de las galaxias, por ejemplo, esta evolución de la que estábamos hablando, podría ser porque hay física más allá del modelo estándar que es presente en el principio justo después del Big Bang. Pues sí, puede ser que sí la haya. Lo más probable es que hay muchas cosas que no sabemos. Sí, ese sería un punto en el que la física de partículas empieza a entrar en esta evolución, en este tipo de temas. Otro punto donde también puede entrar es en lo que conocemos como materia oscura. Estas galaxias, como la forma nos sugiere, están dando vueltas. Estas dan vueltas así, dan vueltas así. Y en base a la forma en que dan vueltas, nosotros podemos decir, su masa debería ser más o menos tanto. Si dan vueltas a una cierta velocidad, debería haber cierta fuerza gravitacional que la mantenga agarrada. Y resulta que galaxias deberían tener mucha más masa de la que nosotros podemos ver. Otra vez, en astronomía no podemos estudiar cosas que no emitan luz. Entonces tenemos masa que no emite luz, como a los astrónomos se nos seca el cerebro, le llamamos, debe ser materia oscura. Okay. La materia oscura es simplemente materia que no emite luz o que reacciona con la luz. Sabemos que está ahí porque la necesitamos para poder decir que las galaxias están dando vueltas y no salen volando en pedazos. ¿Qué es la materia oscura? ¿Quién sabe? Otra vez, no interacciona con la luz, entonces no la podemos estudiar. Y como no la podemos estudiar, permite que mucha gente tenga mucha imaginación y se empiece a inventar cosas. Este satélite que les mostré, Fermi, ¿dónde está Fermi? Fermi, ¿dónde estás, Fermi? Pues podría ser aquí. Este no es Fermi, pero funciona. Los satélites de rayos X y de rayos gamma, esos frecuentemente son utilizados para poner a prueba predicciones de qué debería ser la materia oscura. Mucha gente piensa que son partículas raras, partículas exóticas, que van más allá del modelo estándar, o que ponen a prueba el modelo estándar. Entonces, una de las cosas para la que funcionó Fermi fue para estudiar qué pudiera ser la materia oscura. Hasta donde yo recuerdo no llegaron a las conclusiones, más bien lo que dijeron fue, no es esto, no es esto y no es esto. Pero más allá, hasta donde yo recuerdo, no se llegó a ninguna conclusión. Más bien se desecharon algunos modelos. Y así. Gracias, Gil. Nos pregunta Arely Vázquez que si se ha visto alguna vez la muerte de una galaxia. Uy. Pues podríamos decir que esas galaxias elípticas gigantes
que pudieran ser cadáveres de galaxias. Una estrella, el problema es que una estrella podemos llamarle viva cuando está emitiendo luz. Una galaxia no emite luz. Bueno, sí emite luz, pero está emitiendo la luz de las estrellas. Podrías decir que una galaxia, podemos llamarle una galaxia viva a cuando está dando vueltas y cuando forma una bola como esta, cuando se forma una galaxia elíptica, dejó de dar vueltas, entonces se murió la galaxia. Podría ser. Si a eso le llamas que una galaxia se muera, entonces este es el proceso de muerte de una galaxia. Pero sí dependería de qué entiendas tú por que una galaxia se muera. Así es, yo estoy de acuerdo con la explicación. Depende de a qué nos referimos con muerte, ¿verdad? Ok, y la última pregunta que tengo por aquí, que nos hicieron hace rato, más que la tenía aquí traspapelada, nos preguntan si las ondas Pioneer y Voyager que llevan mensajes, hacia dónde van dirigidas y si hay algo especial en su destino fuera del sistema solar. Honestamente, conozco poco de Voyager y Pioneer. No recuerdo si tienen una dirección especial. Me parece que no, pero en realidad no lo podría. Sí, según yo recuerdo, efectivamente no llevan una dirección en particular. Se buscaba que tanto una como las otras observaran a los planetas del sistema solar y después de pasar por los planetas del sistema solar simplemente escapan de la inercia del Sol porque llevan velocidad suficiente para escapar, pero no en una dirección específica. De hecho, lo que sí sé es que su trayectoria fue definida, al menos dentro del sistema solar, su trayectoria fue definida para hacer ciertos acercamientos y estudiar ciertos objetos. Por ejemplo, Voyager 2 fue desviada para tener una mejor aproximación de Titán de lo que estaba originalmente planeado. Después de ese tipo de maniobras, no sé si pudieran darle una dirección, pero tampoco afirmaría que no. O sea, honestamente no lo sé. Sí, hasta donde yo sé no tienen una dirección específica una vez saliendo del sistema solar. Ok, estoy viendo aquí, parece que ya no hay más preguntas de las que nos habían dejado por aquí. Si alguien quiere hacer todavía alguna pregunta, todavía estamos a tiempo, ¿sí? Hay que aprovechar que tenemos aquí al experto en la Vía Láctea para hacer las preguntas. Déjenme aquí. Ok. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Entonces, pues si ya nadie quiere hacer alguna última pregunta de último minuto, ok, si ya nadie quiere hacer alguna pregunta de último minuto, pues entonces queremos agradecer a todos y todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Muchas gracias al doctor Gilberto por la plática el día de hoy. Ha sido una plática muy interesante sobre nuestra Vía Láctea. Y también agradecer a Liz Vega por la interpretación de lengua de señas, a todas las personas que nos dejaron comentarios. Varias personas comentaron que muy interesante la plática, que muchas gracias por la plática, y también varias personas comentaron, agradecieron que estuviera aquí Liz Vega haciendo la interpretación en lengua de señas y también mandándole una felicitación. Muchas gracias entonces a todas las personas que nos vieron.
bueno, va llegando la clásica pregunta de último minuto. Ahora sí, esta ya es la última. Nos dice, nos pregunta Amilcar Reyes. Híjole, qué pregunta tan más fuerte. Nos pregunta si el bosón de Higgs se crea con la expansión del universo o si ya no habrá bosón de Higgs cuando llega la expansión. Eso dice. O ya hay un bosón de Higgs antes de la expansión, eso quiere decir. No tengo idea. Yo tampoco. Honestamente no tengo idea. Sinceramente, bueno, yo tampoco. Lo que sí podemos decir, la expansión del universo sucede ahorita. Ahorita el universo todavía se está expandiendo. Es correcto. Si se refiere, justo después del Big Bang, hubo un periodo de expansión muchísimo, muy rápida que le llaman inflación. Hablando de microsegundos después del Big Bang, tal vez incluso antes. Tal vez se refiere a eso. Creo que en general todas las partículas aparecen después de esa inflación, pero en realidad no lo sé. Yo tampoco, sinceramente. Aquí tendríamos que buscar a una persona que fuera una experta en partículas, en física de partículas, que nos cuente en qué momento debió de aparecer el bosón de Higgs. Yo intuyo que debe de aparecer justamente en las primeras fracciones muy pequeñas de tiempo, de segundo antes, inmediatamente después del origen del universo, pero tampoco soy un experto en el tema. Ok, entonces ahora sí, parece que ya no hay más preguntas. Les agradecemos mucho a todas las personas que no se vayan, porque vamos a hacer algunos anuncios. Están enviando más felicitaciones. Saludos a las personas que nos estuvieron comentando por aquí. Los anuncios son, recuerden que estamos teniendo diversas transmisiones en vivo aquí en esta página de Facebook. Los lunes a las 11, todos los lunes a las 11, por lo menos mientras dure la contingencia, tendremos una transmisión en vivo sobre noticias astronómicas. En particular, este próximo lunes, ya dentro de 3 días, tendremos a uno de nuestros estudiantes del doctorado, a Francisco Tapia, que nos va a platicar sobre noticias sobre el Sol. Hay muchas noticias sobre el Sol en las últimas semanas que Francisco nos va a compartir. Eso va a ser este lunes a las 11 de la mañana. Los martes a las 5 de la tarde estamos teniendo talleres para niños y niñas. En particular, bueno, son talleres para toda la familia, pero que se pueden hacer con materiales disponibles en casa, orientados a que los puedan hacer las niñas y los niños que están, igual que todo mundo, en confinamiento en casa. Este martes vamos a hacer un mapa estelar. Ya está si busquen la transmisión del taller del martes pasado y ahí les explico cómo entrar a la liga en nuestra página para bajar de una vez su mapa estelar y que ya lo tengan impreso y listo para el taller del próximo martes. Y los viernes a las 5 de la tarde vamos a estar teniendo más pláticas. No todas son tan especiales como la del día de hoy, porque la del día de hoy es de viernes de astronomía, pero vamos a estar también teniendo otras pláticas con diferentes astrónomas y astrónomos del instituto, del IRIA, los viernes a las 5 de la tarde. Entonces, para que se mantengan pendientes y participen con nosotros de estas transmisiones, acuérdense que esta es la oportunidad que nos da la tecnología de interactuar directamente y de aprender todos juntos de temas astronómicos. Y si no nos siguen todavía en nuestras redes sociales, síganos en Instagram y en Twitter, además de aquí en el Facebook, porque también estamos posteando contenido diferente, además de las transmisiones, y tenemos todavía pendientes por ahí algunos videos que vamos a subir a las redes sociales. Entonces, síganos y continúen conectados con nosotros en nuestras transmisiones y sigan nuestros posts y compartan.
Entonces, pues una vez más agradezco a las personas que se han conectado con nosotros. Ya mencioné a varias personas y pues muchas gracias de nuevo al doctor Gilberto Gómez. Gracias a ustedes por su atención. Gracias y muchas gracias a Liz Vega, nuestra intérprete de lengua de señas. Gracias. Entonces, pues gracias a todas y a todos por haberse conectado el día de hoy con nosotros. Los esperamos en las siguientes transmisiones, lunes 11 de la mañana, martes 5 de la tarde, viernes 5 de la tarde, y nos mantenemos en contacto y recuerden, quédese en casa. Saludos y hasta luego.